Mi hijo me bloqueó después de que lo obligué a independizarse. Me llamo Alex y durante mucho tiempo estuve convencido de que sabía cómo criar a un hijo. Manuel era mi único hijo. Cuando comenzó esta historia tenía 16 años y vivía con su madre, Mónica, y conmigo. Yo trabajaba desde joven y sabía lo difícil que era conseguir cada cosa, por eso me molestaba verlo actuar como si el dinero apareciera solo. Pedía ropa nueva aunque la que tenía todavía estuviera en buen estado. Quería salir todos los fines de semana, comprar comida con sus amigos y cambiar de teléfono cada vez que aparecía un modelo nuevo. Mónica intentaba hacerlo entrar en razón. Alex, todavía es un adolescente. Precisamente por eso tenemos que enseñarle ahora, le respondía. Si sigue creyendo que todo se lo vamos a dar, la vida le va a caer encima después. Una tarde, Manuel llegó a casa con varias bolsas en la mano. Las dejó sobre el sofá y pasó de largo sin siquiera saludar. ¿Cuánto gastaste esta vez? Le pregunté. No sé. Lo normal. ¿Lo normal para quién? Manuel se detuvo y me miró con impaciencia. Papá, no empieces. No. Hoy sí vamos a hablar. Se sentó frente a mí, cruzado de brazos. Mónica permaneció junto a la cocina, observándonos con preocupación. Desde este momento, voy a seguir pagando la casa y la comida básica, le dije. Pero todo lo demás corre por tu cuenta. ¿Qué significa todo lo demás? Ropa nueva, salidas, teléfono, caprichos. Si quieres algo, vas a trabajar para conseguirlo. Manuel soltó una carcajada, como si acabara de escuchar una broma. ¿Me estás diciendo que tengo que buscar trabajo? Sí. Uno de medio tiempo, sin abandonar los estudios. Mis amigos no tienen que hacer eso. Tus amigos no son mi responsabilidad. Su rostro se endureció. Entonces, ¿para qué trabajo has estado todos estos años? La pregunta me irritó. Para darte una vida digna, no para convertirte en un hombre incapaz de ganarse lo suyo. Yo nunca te pedí que hicieras tanto. Pero bien que aceptabas todo. Mónica se acercó. Ya basta los dos. Podemos hablar sin gritarnos. No estoy gritando, respondí, aunque mi voz ya había subido. Manuel tiene que entender que las cosas cuestan. Él se levantó bruscamente. Lo que quieres es que me sienta como un extraño en mi propia casa. Quiero que aprendas responsabilidad. No. Quieres controlarlo todo. Se encerró en su habitación y cerró la puerta con fuerza. A partir de ese día, Manuel comenzó a alejarse. Dejaba de saludarme, comía cuando yo no estaba y respondía con monosílabos cada vez que intentábamos hablarle. Mónica insistía en que yo debía suavizar mi postura, pero yo me negaba. Es una etapa, le decía. Cuando vea lo que cuesta ganar dinero, va a entender por qué lo hice. Poco después, Manuel consiguió trabajo como ayudante en un taller mecánico. Llegaba a casa con las manos sucias, la espalda cansada y la ropa oliendo a aceite. Yo lo observaba desde la sala, esperando que algún día me dijera que tenía razón. Pero Manuel nunca lo hizo. El tiempo siguió avanzando entre silencios. Y cuando llegó la noche de su cumpleaños número 18, decidí que había llegado el momento de cumplir mi palabra. A medianoche, puse sus pertenencias en 2 maletas y las dejé junto a la puerta. Luego caminé hasta su habitación. Manuel, dije. Levántate. Tenemos que hablar. Cuando vio las maletas, comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Mónica apareció detrás de mí y se quedó paralizada. Alex, no, susurró. Yo mantuve la mirada fija en mi hijo. Hoy cumples 18 años. Ya eres un hombre. Mi responsabilidad como padre terminó. Manuel no dijo nada. Tienes que salir al mundo y aprender a valerte por ti mismo. Esta es la mejor lección que puedo darte. Durante unos segundos pensé que iba a discutir. Que me insultaría o que me pediría otra oportunidad. Pero solo tomó las maletas. Pasó junto a mí sin decir una palabra y abrió la puerta. Antes de que saliera, Mónica corrió hacia él y lo abrazó. Manuel cerró los ojos, pero no lloró. Después la soltó, me miró por última vez y se fue caminando. Yo cerré la puerta con la conciencia tranquila. Creía que acababa de formar a un adulto. No sabía que, para Manuel, aquella puerta no se había cerrado solo sobre su antigua casa. También se había cerrado sobre mí. Las primeras semanas después de que Manuel se fue, Mónica apenas podía dormir. Se levantaba temprano, revisaba el teléfono y volvía a acostarse con los ojos llenos de lágrimas. Yo intentaba convencerla de que estábamos haciendo lo correcto. Tiene que aprender, le decía. No podemos correr a rescatarlo cada vez que algo se complica.
No lo rescatamos cuando se equivocó con una compra, Alex. Lo echamos de la casa. Tiene 18 años. Y sigue siendo nuestro hijo. Yo prefería no responder. En el fondo sabía que Mónica tenía razón, pero admitirlo habría significado reconocer que quizá había ido demasiado lejos. Durante un tiempo, Manuel solo enviaba mensajes breves. Estoy bien. No se preocupen. Estoy trabajando. Nunca decía dónde dormía. Nunca pedía dinero. Eso, en lugar de tranquilizarme, me hacía pensar que estaba intentando demostrar que podía arreglársela solo. La verdad la supimos por un familiar. Julio, el primo de Manuel, llamó una tarde a Mónica. Él era uno de los pocos familiares que todavía mantenía contacto con mi hijo. Manuel no está bien, le dijo. Está durmiendo algunos días en mi sofá, pero otras noches se queda en casa de compañeros del taller. Mónica se llevó una mano a la boca. ¿Por qué no nos lo dijo? Porque no quiere pedirles ayuda. Dice que Alex dejó claro que ya no tiene padre. Sentí que aquella frase me golpeaba, aunque intenté no demostrarlo. Está exagerando, dije. Tiene trabajo. Puede salir adelante. Julio guardó silencio unos segundos. Gana muy poco. A veces no le alcanza ni para comer. Mónica comenzó a llorar. Alex, tenemos que traerlo de vuelta. No. ¿Cómo puedes decirlo así? Porque si vuelve ahora, no habrá aprendido nada. Está durmiendo en sofás. Eso también forma parte de hacerse responsable de su vida. Mónica me miró con incredulidad. No estás formando su carácter. Lo estás dejando solo. No contesté. Me limité a repetir lo mismo que había dicho desde el principio. Manuel necesitaba darse algunos golpes para entender cómo funcionaba el mundo. Durante los meses siguientes, ignoré las noticias sobre él. No porque no me importara, sino porque estaba convencido de que cualquier ayuda destruiría la lección que intentaba darle. Manuel siguió trabajando como ayudante de mecánico. Llegaba antes que los demás y se marchaba cuando el taller ya estaba cerrando. Aprendió a reparar motores, a atender clientes y a manejar situaciones difíciles. También aprendió a no pedir nada. Con el tiempo, consiguió un aumento. Luego alquiló un pequeño apartamento cerca del taller. No era grande ni cómodo, pero era suyo. Cuando Julio me contó la noticia, sentí orgullo. ¿Lo ves? Le dije a Mónica. Lo está logrando. Ella me miró con tristeza. Lo está logrando sin nosotros. No quise discutir. Los años pasaron y nuestra comunicación desapareció por completo. Manuel me bloqueó del teléfono y de las redes sociales. Mónica intentó llamarlo varias veces, pero él solo hablaba con ella de vez en cuando. Conmigo no quería tener ningún contacto. Al principio pensé que era una reacción temporal. Creía que, cuando madurara, entendería que mis decisiones habían sido necesarias. Pero Manuel no regresó. Yo seguí esperando que él diera el primer paso, hasta que una noche comprendí que podía pasar el resto de su vida sin hacerlo. Por eso le pedí a Julio su nuevo número. No sé si quiere hablar contigo, me advirtió. Solo quiero verlo. Alex, no vayas pensando que te recibirá con los brazos abiertos. Es mi hijo. Precisamente por eso deberías prepararte para escuchar lo que tiene que decir. No hice caso a su advertencia. Le envié a Manuel un mensaje y le propuse encontrarnos en un café cerca de su trabajo. Tardó 2 días en responder. Está bien. Pero solo una vez. Leí aquellas palabras varias veces. Aún así, me aferré a la idea de que sería una oportunidad para recuperar nuestra relación. No sabía que Manuel no había aceptado verme para reconciliarse. Había aceptado porque quería decirme, cara a cara, todo lo que había callado durante años. Manuel ya estaba sentado junto a la ventana cuando llegué al café. Lo reconocí de inmediato, aunque se veía distinto. Tenía el rostro más delgado, la barba recortada y una expresión mucho más seria que la del adolescente que había salido de casa con 2 maletas. Me acerqué y traté de abrazarlo. Manuel retrocedió. Siéntate, Alex. Su tono me dejó incómodo, pero fingí que no me afectaba. ¿Te ves bien?, le dije. Julio me contó que te está yendo muy bien en el taller. Estoy trabajando. Eso es lo que quiero decir. Siempre supe que tenías capacidad. Solo necesitabas aprender a esforzarte. Manuel me observó en silencio. ¿Para eso me citaste? Quería saber cómo estabas. Y decirte que estoy orgulloso de ti. ¿Orgulloso de mí o de tu método? No empieces así. Fuiste tú quien empezó. Intenté mantener la calma. Manuel,
Lo que hice fue duro, pero funcionó. Ahora tienes un apartamento, un trabajo estable y sabes defenderte. Manuel soltó una risa amarga. ¿De verdad sigues creyendo que todo eso lo conseguiste tú? Yo te preparé para la vida. No. Me abandonaste y luego llamaste aprendizaje a las consecuencias. La conversación comenzó a llamar la atención de las personas que estaban cerca. Mide tus palabras, le dije. ¿Por qué? ¿Te avergüenza que alguien escuche la verdad? Trabajabas y tenías un techo antes de irte. Tenía un techo hasta que cumplí 18 años y tú decidiste que ya no eras mi padre. Eras adulto. Era un muchacho que no sabía dónde iba a dormir. La seguridad con la que hablaba me desconcertó. Yo había imaginado que Manuel se disculparía por haberme bloqueado, que reconocería mis sacrificios y que entendería finalmente mis decisiones. No esperaba encontrar tanta rabia. Te di una lección que necesitabas, insistí. Tú no sabes lo que necesitaba. Ah, ¿no? Necesitaba que me enseñaras a ser independiente sin echarme a la calle. Necesitaba que me permitieras equivocarme sin hacerme sentir que pedir ayuda era una vergüenza. No supe qué contestar. Manuel bajó la voz, pero sus palabras se volvieron más duras. Cuando dormía en sofás, tú sabías lo que estaba pasando. Mónica te pidió que me llamaras. Julio también te lo dijo. Y aún así decidiste no hacerlo. Porque no podía resolver todos tus problemas. No te pedía que los resolvieras. Te pedía que fueras mi padre. El ruido del café pareció desaparecer. Manuel apretó los labios antes de continuar. Durante años esperé que me buscaras. Pensaba que, en algún momento, reconocerías que habías ido demasiado lejos. Pero nunca lo hiciste. Solo esperaste a que yo regresara para darte la razón. Eso no es cierto. Sí lo es. Lo hice para que pudieras construir tu futuro. Construí mi futuro a pesar de ti. Sentí que el orgullo me quemaba por dentro. Eres un ingrato. Varias personas se giraron hacia nosotros. Hice todo por ti. Te di comida, educación y un techo. ¿Así me pagas? Manuel se puso de pie. No quiero pagarte nada. No te debo mi vida. Eres un mocoso egoísta. Mi voz resonó en todo el local. Te preparé para el mundo y ahora vienes a culparme porque tuviste que esforzarte. Manuel no gritó. Solo me miró con una tristeza que me enfureció aún más. Lo único que me enseñaste fue que no podía contar contigo para nada. Tomó su chaqueta. No quiero volver a verte. Algún día vas a entender que mi actitud fue lo que salvó tu futuro. Mi futuro lo salvé yo. Manuel se dio la vuelta y salió del café. Yo me quedé sentado unos segundos, rodeado de miradas incómodas. Después pagué la cuenta y me fui. Durante el trayecto a casa intenté convencerme de que Manuel estaba cegado por el resentimiento. Pensé que todavía era orgulloso y que la vida tendría que darle más golpes antes de comprenderme. Pero cuando llegué, Mónica estaba esperándome en la sala. No necesitó preguntarme cómo había ido. Lo llamaste ingrato, dijo. Me quedé callado. Alex, todavía no entiendes lo que le hiciste. Esa noche no pude dormir. Me repetía que había trabajado toda la vida para mantener a mi familia. Recordaba las cuentas pagadas, las horas extras y las veces que había renunciado a cosas personales para que Manuel no careciera de nada. Pero también recordaba su rostro la noche en que se fue. No había salido furioso. Había salido derrotado. Durante años interpreté su silencio como orgullo. Aquella noche comencé a preguntarme si, en realidad, había sido la única forma que encontró para protegerse de mí. A la mañana siguiente, Mónica puso una caja sobre la mesa. ¿Qué es eso? Pregunté. Cartas de Manuel. Las abrió delante de mí. Eran mensajes que mi hijo había escrito durante los primeros meses después de irse. En uno decía que no quería pedir dinero, solo saber si podía volver a cenar con nosotros algún día. En otro contaba que estaba agotado y que no sabía cuánto tiempo más podría seguir durmiendo en casas ajenas. La última carta era muy breve. Ya entendí que tengo que arreglármela solo. No voy a molestarlos otra vez. ¿Por qué nunca me las diste? Pregunté. Mónica me miró fijamente. Sí te las di. Tú dijiste que estaba intentando manipularnos. No recordaba esas palabras, pero tampoco pude negarlas. Me senté y releí las cartas. Por primera vez entendí que no había preparado a Manuel para la vida. Lo había obligado a sobrevivir y luego había usado su resistencia como prueba de que tenía razón. Ese mismo día le pedí a Julio que le entregara un mensaje. No intenté justificarme.
Manuel, no te escribo para pedirte que me perdones ni para decirte que hice todo por tu bien. Estuve equivocado. Te eché de casa, supe que estabas sufriendo y decidí no ayudarte. Convertí mi ausencia en una lección y tus logros en una prueba de que mi método funcionaba. Lo siento. No tienes que responderme. Julio me avisó que Manuel había leído el mensaje. No hubo respuesta. Pasaron varias semanas. Durante ese tiempo, pensé en contactar a Víctor, el jefe de Manuel. Lo conocía desde hacía años y sabía que una llamada mía podría complicarle el trabajo. Por un instante quise hacerlo. Me dije que Manuel necesitaba aprender a respetar a su familia. Que quizá perder su empleo le recordaría quién era yo. Pero entonces comprendí algo terrible, incluso después de todo, seguía queriendo castigarlo por no someterse a mi voluntad. No llamé a Víctor. Tampoco envié más mensajes. Si Manuel alguna vez volvía a hablarme, tendría que hacerlo porque él quisiera, no porque yo lo presionara. Un mes después, recibí una llamada suya. ¿Por qué me escribiste?, preguntó. Porque te debía una disculpa. ¿Una disculpa o una nueva lección? Una disculpa. Sin excusas. Manuel guardó silencio. No te eché para hacerte fuerte, continué. Estaba convencido de que un padre debía ser duro y no ceder. No quise reconocer que también estaba cansado, orgulloso y equivocado. Te hice creer que pedir ayuda era una debilidad. Me hiciste creer que no tenía padre. Sentí un nudo en la garganta. Lo sé. No sé si puedo perdonarte. No tienes que hacerlo ahora. Tal vez nunca. Y tampoco quiero que vuelvas a decir que tú me convertiste en quien soy. No lo volveré a decir. Hubo otra pausa. Podemos tomar un café algún día, dijo. Pero no significa que todo esté bien. Lo entiendo. Nos encontramos 2 semanas después. Esta vez no intenté abrazarlo. No hablé de sacrificios ni de mi método. Manuel me contó lo que había vivido, las noches en que no sabía dónde dormir y las veces que estuvo a punto de abandonar el taller porque no tenía fuerzas para continuar. Yo lo escuché sin interrumpir. No recuperamos nuestra relación de un día para otro. Manuel siguió manteniendo distancia y puso límites claros. Yo tuve que aprender a respetarlos. Con el tiempo, comenzamos a vernos ocasionalmente. Algunas conversaciones eran incómodas. Otras terminaban en silencio. Pero ya no intentaba ganar discusiones ni demostrar que había tenido razón. Comprendí que Manuel no se alejó porque fuera egoísta. Se alejó porque yo le enseñé, con hechos, que podía vivir sin mí. Y cuando finalmente aceptó dejarme entrar un poco en su vida, no volvió rogando por mis consejos. Fui yo quien tuvo que aprender, demasiado tarde, que ser padre no consiste en endurecer a un hijo hasta que deje de necesitarte. Consiste en enseñarle a caminar solo sin hacerle creer que estará abandonado si alguna vez tropieza.